Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Estamos ya cerrando el año y queremos rescatar aquellas ideas y conversaciones que nos permiten pasar este tránsito que a veces es medio difícil, de la mano de buenas ideas y de mejores herramientas que nos permitan vivir cada día mejor. Ese sin duda ha sido el propósito de nuestro programa y es por eso que hoy hicimos una selección que busca ir de pe a pa, desde las cosas que más constituyen y construyen el dolor humano a aquellas posibilidades a veces para acceder a momentos de paz y calma que habitan en nosotros, pero hay que saber activarlos. Hablaremos de cómo activarlos y encontraremos algunos énfasis importantes para poder acompañar este cierre de ciclo e iniciar uno nuevo con mejores posibilidades, ¿no? Así que aquí comenzamos sanamente. Si ustedes son padre o madre de una niña o un niño que esté entrando en la etapa de la adolescencia, seguramente comparten este miedo o esta sensación de incertidumbre respecto del mundo que les ha tocado vivir. Porque es muy distinto de aquel en que vivimos nosotros. Hay un nuevo mundo con unas nuevas reglas, con unas características que desconocemos completamente y es el mundo digital. Allí nuestra atenta observación para cuidarlos está con muchas menos herramientas, tenemos menos posibilidades para comprender realmente cómo se puede herir a otra persona en el contexto digital y ahí el gran tema del ciberbullying está siendo hoy materia de preocupación de los establecimientos educacionales y también de quienes estamos criando a niños o niñas adolescentes. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a nuestros hijos de que sean violentados a través de las redes sociales? ¿Cómo podemos evitar también que eso los someta a un nivel de estrés tal que no seamos capaces de ver eventualmente las alertas de una ideación suicida, por ejemplo? De esto y más es lo que pudimos hablar durante este año con Emanuel Pacheco, director ejecutivo de la Fundación Cathy Summer, y queremos compartir en este momento tan importante estas reflexiones. Para los que tenemos hijos chiquititos y no tan chiquititos, siempre la preocupación es la forma en que podemos entregarles algún tipo de herramienta que los proteja, pero sobre todo que les entregue una manera de enfrentar la vida que es un proceso lleno de vaivenes, hay cosas felices, hay cosas no tan felices. Pero hoy hay un factor que se nos escapa un poco de las manos y es la manera en la que nuestros hijos e hijas acceden al mundo digital, a las redes sociales, sobre el cual podemos ver poco y que a medida que se van volviendo más grandes se vuelve más distante de nuestra mirada. Es mucho más complicado ver de qué manera están interactuando, cómo se están exponiendo, cuánto se están cuidando, con quién están hablando. Y eso abre un campo a terribles vulneraciones como el bullying, que afecta gravemente, y lo sabemos por los estudios, la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Para hablar sobre este tema tan importante, que es cómo hacemos para prevenir e identificar alertas respecto de cualquier tipo de riesgo al que puedan estar sometidos nuestros hijos y sobre todo, cómo podemos construir una comunidad que sostenga a las personas y que prevenga efectivamente situaciones tan terribles como puede ser el suicidio de un hijo. Es que hoy que estamos con Emanuel Pacheco, director ejecutivo de la Fundación Cathy Summer, aquí en Sanamente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma, por invitarme. Emanuel, quisiera partir yendo a ese punto que es, yo tengo un hijo adolescente. El terror que me produce lo que no sé qué le está pasando en el mundo digital y qué podemos hacer, porque por otro lado los niños y niñas se están desarrollando, están encontrando su identidad. Nosotros también tuvimos una intimidad que hay que respetar. ¿Cuánto se respeta? ¿Cómo uno encuentra la manera de acompañarlos igual en un espacio tan abierto como es el mundo digital? Hay muchas miradas. Hay miradas extremas o un poquito de un lado en donde es la lógica del celular es mío y yo tengo acceso a 100% todo lo que hay ahí.
que genera una sensación de desconfianza de parte del adolescente, de, bueno, pero dame mi espacio, yo quiero mi espacio. Cierto rigor, sí, el celular es de la familia, pero no es de él. Entonces también uno puede llegar a justificar eso. Y el otro espacio es, dejémoslos que se desarrollen, nos pedirán ayuda cuando lo necesiten. Nosotros como fundación fomentamos mucho el espacio del medio, en el cual genera espacio de convivencia. Preguntas tan sencillas como, ¿tú sabes cuáles influencers sigue tu hijo? ¿Tú sabes cuáles videos de Twitch le gustan más? ¿Cuáles son las personas que él sigue en sus redes sociales? Ayudan un poco a desnudar una realidad que de pronto como adultos no conocemos. O si la respuesta es sí, sí lo sé, y sé que sigue a este, y sé que disfruta esto, es porque de alguna manera estás logrando tener una convivencia positiva en ese espacio digital. Entonces, algo que nosotros motivamos mucho en la Fundación es cómo nos hacemos parte y participantes de esa vida digital que están teniendo nuestros hijos e hijas, de modo tal de acompañarlos y guiarlos. Y un poco, no se trata de estar metido en su celular y monitorearlo todo el tiempo. Hay algunas mamás, papás que lo hacen y funciona. Pero hay otras metodologías en las cuales nosotros apoyamos más, que es sepamos lo que están haciendo, guiémoslos, acompañémoslos. Claro, porque la primera, que es mucho más prohibitiva y un poco castigadora, lo que tiende a hacer es generar nuevas estrategias para escapar. Nosotros lo hicimos en nuestra propia adolescencia de distintas maneras, más o menos, ¿no? Todos teníamos un mundo secreto a nuestros padres. Efectivamente. Y por lo tanto parece ser algo que el desarrollo necesita. Pero lo segundo que tú planteas tiene más que ver con armar una comunidad con los niños en las que uno pueda conversar sobre lo que les está pasando. Ahora, ¿cómo uno llega de una manera más o menos eficiente a la conversación sobre lo no público? Porque yo puedo seguir un influencer y puedo hablar sobre por qué me gusta, por qué no me gusta, o puedo ver si esos mensajes son positivos o negativos. Pero probablemente yo no tenga acceso, ni fácil acceso a la parte íntima, ¿no? Los mensajes directos, etcétera, ¿no? Y es ahí donde ocurre la mayor cantidad de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace para enterarse si tu hijo está viviendo una situación difícil en ese aspecto? Habría formas. Uno, primero es vulnerabilizarnos nosotros. Un poco como adultos también mostrarnos vulnerables. Muchas veces como adultos nos mostramos frente a nuestros hijos que no nos pasa nada, que no nos entran balas, que cualquier problema lo vamos a resolver, porque de alguna forma no queremos que ellos carguen con nuestras problemáticas. Pero cuando nosotros nos mostramos vulnerables, que también estamos teniendo dificultades, personas públicas de pronto como tú, que de pronto también en tus redes sociales puedes que vivas algún tipo de situación compleja, también compartirlas en el ámbito familiar y pedirles ayuda. ¿Cómo resolverías tú esto? Involucrarlos en ayudarte a encontrar soluciones a temáticas que te vulneran de alguna forma, no hacerlos responsables, incluirlos en encontrar soluciones, ayuda a que ellos digan, wow, si puedo hablar esto con mi mamá o puedo hablarlo con mi papá, si ellos lo están hablando conmigo, a mí me podría pasar. Yo también podría hablarlo. Entonces, nosotros somos más de esa lógica de cómo generamos mostrarnos vulnerables también en la casa, de modo tal de mostrar que lo que vivimos nosotros también puede ser una herramienta de aprendizaje para ellos y que lo que ellos viven también no lo puedan hablar. Nosotros durante la pandemia recibimos muchos casos en la fundación de chicas que estaban siendo sextorsionadas, packs que estaban siendo difundidos y les daba mucha vergüenza hablar con el papá o la mamá. Porque si tú te pones a pensar qué es lo que el típico papá o mamá dirían. ¿Cómo hiciste eso? Entonces ellas piensan eso. Y al sentir eso dicen, no quiero hablar con mis papás porque me van a humillar más de lo que ya me siento humillado. Entonces hay que entender que cuando una persona vive un fenómeno, una violencia digital, la principal emoción que se gatilla es la humillación. Me siento humillado con lo que estoy sintiendo. Vergüenza. Entonces, si al exponerme frente a mi círculo familiar esta situación que estoy viviendo me va a humillar más, me quedo callado. Pero si veo que en mi casa hay una cultura en la cual podemos hablar de esta problemática y mi papá y mi mamá también de alguna forma se vulneran frente a mí y me demuestran que no hay que tener miedo a sentirse humillado, me da más espacio para hablar. Bueno, algo que se deduce de todo lo que dices es que la gran enemiga acá es la soledad, ¿no? Y lo que nos está pasando mucho es que muchos niños y niñas y adolescentes viven en situaciones de mucha soledad. Imaginemos que esta entrevista no la están viendo los padres y las madres, sino que están viendo niños y niñas que tal vez no van a tener acceso a su papá y a su mamá, que es la realidad de muchos niños, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para ellos de cómo cuidarse y cómo prevenir la posibilidad de que sientan que no hay salida, ¿no? Lo principal es poner límites. Hazte esta pregunta. En tu vida, las personas que te rodean, ¿se alegran con tus logros o les da rabia que tengas logros? ¿Te acompañan cuando estás triste
o les da alegría que estés triste. Trata de identificar esas personas o las redes sociales que de alguna forma... Para desintoxicarlas, Para ¿no? desintoxicarte y poner límites, porque muchas veces nos sentimos solos porque estamos rodeados de las personas equivocadas. Entonces, ¿cómo identifico a las personas equivocadas? Poniendo esos límites, identificando quiénes suman. Y a veces terminamos con una persona o dos. Nosotros fomentamos mucho una metodología que se llama Plan de Emergencia de Salud Mental. Y hay una pregunta en esa metodología que es ¿cuáles son esas 3 personas que tú llamarías un domingo en la noche cuando está pasando una crisis? Hacer ese ejercicio te ayuda a identificar, ok, quizás identifico que no estoy solo, o quizás identifico que hay una persona en mi vida para la cual soy importante, y eso te ayuda a destruir esa soledad. Entonces, el fenómeno de la soledad ocurre porque a veces o estoy viendo en mis redes sociales contenido que me hace creer que todo el mundo está bien, cuando en las redes sociales sabemos que todo es maquillaje de alguna forma, o estoy sintiendo que mis amistades no me apoyan. Entonces ahí es donde hay que hacer el filtro y sentarte a hacer ese listado de, ok, ¿quiénes son las personas que de verdad en mi vida me aportan? ¿Cuáles son las redes sociales que me aportan? Hacer también esa desintoxicación de redes sociales. Si tú estás viendo constantemente redes sociales que te hacen sentir mal, perfiles o comentarios, deja de seguirlos y empieza a buscar seguir también algo o contenido que te ayude a sentir mejor. Entonces también tiene que ver mucho con cómo pones límites a esas relaciones que te hacen sentir solo. Pero también cómo, y algo que nos ha servido mucho a nosotros, desde que perdimos a Katy, el cómo entregas también. Una cosa es poner límites, otra es a quién puedes ayudar. Porque además se sabe científicamente que dar a alguien genera mecanismos de recompensa que te hacen sentir mejor. A nosotros yo te diría que lo que más nos ha sanado, y ya pronto vamos a cumplir 5 años sin Katy, es poder ir a los colegios y darle abrazos a jóvenes que nos dicen gracias por venir. Porque si ustedes no hubieran venido, hemos tenido chicos que nos dan sus cartas de despedida al final de la charla. Entonces, poder abrazar a esos jóvenes y decirles, no estás solo, no estás sola, no te conozco, no sé ni siquiera, quizás no sé tu nombre, pero como fundación estamos para ti, eso ya a nosotros nos ha sanado. Entonces, por eso te digo, lo más lindo que una persona que se sienta sola puede hacer es, 1, poner límites, 2, a quién vas a entregarle el cariño que quieres entregar. ¿Qué cariño te gustaría recibir? Qué fuerte. En el caso de ustedes han tenido que vivir una tragedia para conectarse con esa realidad, pero hay gente que la tragedia que vive es su propia tristeza, ¿no? ¿De dónde uno puede encontrar fuerza y energía cuando está en el hoyo para poder decir, tal vez lo que necesito, imagínate, porque es súper contraintuitivo, como estoy tan mal que voy a ayudar a alguien. Pero ¿a qué le dirías a esa persona? Primero, ningún dolor es comparable. En eso tenemos que ser bien claros y entenderlo. Mi dolor de haber perdido a mi hija quizás no se compara con un dolor que tú puedas vivir. Cada uno tiene su propia medida de dolores y cada dolor nos puede llevar a ciertos espacios. Y desde ahí lo que nosotros hemos visto que más activa resiliencia, que es esta capacidad de volver a ponernos de pie, es buscar a alguien a quien poder entregarle cariño. Hemos estado en muchas charlas que muchas personas están llorando por un duelo, y es el duelo porque no le puedo entregar más cariño a mi abuela, a mi mamá, a mi hermana, a mi hija. ¿A quién le vas a entregar ese cariño que tienes pendiente? Entonces, buscar a quién entregar algo de tu ser ayuda mucho a salir del hoyo. Oye, y en una cosa muy práctica, hemos visto que el problema del suicidio en la edad adolescente es un problema gigante, que está con mucha prevalencia en todos los estratos sociales. O sea, realmente es un tema muy grave que hay que enfrentar y hay que encontrar herramientas. Por eso te hago todas estas preguntas. Y una de ellas es, si yo soy una persona que no necesariamente tiene muchas habilidades sociales y tal vez cuando hago mi conteo no encuentro 3 amigos, tal vez realmente estoy muy sola. Al contactarse con la fundación que ustedes tienen, ¿hay ahí una comunidad a la que yo pueda decir como me encantaría pertenecer aquí? Estamos trabajando en tener una comunidad. Hoy día lo que tenemos es una red Summer donde tenemos psicólogos y abogados que te acompañan, que te guían, que de alguna forma te van a guiar en ese proceso. Pero muchas veces pensamos que la soledad es porque no tenemos interacciones humanas. Hay muchos chicos en los cuales un perrito o un gatito es su soporte emocional. O de pronto es un peluche, o de pronto es una actividad lo que es tu soporte emocional. Nosotros estamos lanzando una herramienta que se llama Oasis, y lo que buscamos preguntarle a las personas es ¿cuál es tu oasis? Y más que todo, ¿cuál va a ser? Es ¿cuál ha sido tu oasis en crisis anteriores? Quizás la crisis que estás viviendo hoy día, el hoyo en el que estás hoy día, es distinto y es nuevo para ti. Pero estoy seguro que en el pasado has vivido crisis distintas. ¿Qué te sirvió en ese momento?
¿Con quién pudiste hablar? ¿Qué palabra te ayudó? ¿Qué actividad hiciste? Cuando yo perdí a Katy, cuando falleció Katy, mi oasis fue que yo empecé a salir a trotar escuchando podcasts de personas que me motivaban. No fue nadie en particular, más allá de mi buena relación que tengo con Leli, pero yo no te puedo decir el nombre y persona de alguien. Yo en ese minuto estaba solo porque era complejo que alguien empatizara con lo que yo estaba sintiendo y que yo me sintiera acompañado. Y de alguna forma lo que yo hice fue buscar actividades que me sirvieran a mí. Salí a trotar escuchando porque música. Además tú cuentas algo, en el caso de ustedes vivieron una tragedia en pareja, pero eso no necesariamente los hace sentir acompañados, porque uno tiene su propia pena, el otro también tiene su pena, uno no quiere apenar más al otro. Y tiene ritmos distintos en los que cada uno va lidiando su duelo. Entonces yo no puedo pedirle a Leli que estuviera a mi mismo ritmo porque ella también estaba viviendo su propio duelo. Entonces es algo muy personal. Entonces a veces estamos esperando en el hoyo que alguien venga a sacarnos, cuando de verdad lo que podemos hacer es qué herramientas puedes activar tú que sean saludables para ayudarte a salir del hoyo. A mí me sirve mucho salir a trotar. Yo me despertaba en la mañana y tenía que salir a trotar, pero escuchando algo que de alguna forma me inyectara palabras positivas. Y eso lo hice durante 3 meses y me ayudó a empezar a plantearme que lo que estaba viviendo lo podía ver desde otro espacio. Y que podía salir. Y que podía salir. Y a través de esa emocionalidad pude empezar a encontrar personas que de alguna forma empezaron a resonar con esa vibración que yo estaba teniendo y pudimos empezar a seguir adelante. Entonces, te lo digo yo no tuve a nadie que me viniera a sacar. De alguna forma encontré que en el pasado eso me había funcionado y dije, ya, esto es lo que sé. Esto es mi recurso. Bueno, hay mucha sabiduría en nosotros. Esto de ayudar a otros es algo que a mí también me nació muy naturalmente y después me di cuenta que la ciencia lo había hasta estudiado. Como que hay veces que uno está tan mal que lo mejor es sacar la atención de uno, ¿no? Y poner la atención en otro. Y además que se da cuenta que al final el dolor es algo bien común en las personas. Ahora, me encantaría que entraras un poquito más en esta herramienta que planteas tú, que es Oasis. Es un acrónimo, tiene 5 letras y cada una tiene una función. ¿Nos lo puedes explicar? Feliz. Oasis ya de por sí como palabra ya te lleva a una emocionalidad, ya te lleva a un espacio físico. Donde uno puede respirar y descansar, ¿no? Históricamente el oasis ha sido ese lugar. Exacto, pero el oasis no es un lugar de destino. Tú no vas a ir de vacaciones a un oasis. El oasis es un lugar en el que tú recuperas energías para seguir tu camino en el desierto, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, el oasis es un acrónimo de 5 palabras. Primero, O, de observar. ¿Qué vas a observar? ¿Qué gestos te pueden llamar la atención de que una persona esté viviendo una crisis? Entendiendo una crisis como un hecho que te saca de tu zona de comodidad a un espacio en donde en verdad sientes que tus recursos están siendo demandados al máximo. Por ejemplo, en el caso de yo soy madre de un niño, ¿qué cosa tendría que observar en mi hijo para poder utilizar bien Cambios radicales en su forma de conducta. Por ejemplo, antes disfrutaba de escuchar cierto tipo de música y ahora ya no la soporta y escucha otras cosas. O antes disfrutaba de ciertos espacios y ahora ya no los disfruta. Entonces es un cambio radical. Que duermen demasiado, que duermen muy poco, que están demasiado ansiosos por comer o que están comiendo muy poco en relación a lo normal. Generalmente caemos como en este mito, sobre todo en la edad de la adolescencia, que creemos, todo esto es parte de. Pero hay un límite en donde deja de ser parte de. Entonces un poco hay 3 preguntas que hay que hacer. ¿Con qué frecuencia estás viendo estos comportamientos distintos? ¿Con qué intensidad los estás viendo? ¿Son demasiado radicales? ¿Y le está impidiendo hacer sus actividades comúnmente? Por ejemplo, estudiar, trabajar, las acciones o actividades comunes. Entonces, cuando esas 3 variables son muy altas, ya ahí es donde ya están pasando a pasar una crisis. Entonces, un poco con la O de observar, lo que buscamos es eso. Es como identificar gestos, conductas que nos puedan llamar la atención o cambios para poder decir, ok, aquí está pasando algo. Y ahí vamos a la A. ¿Cómo acojo eso que estáis viendo? Generalmente a veces tendemos a acoger diciendo, tranquilo, lo vas a poder superar. No pasa nada, no es tan grave. No es tan grave. Y es radicalmente al revés. Tenemos que acoger, casi que yo ahí uso la A y la S, tenemos que acoger en silencio. Tenemos que escuchar lo que la persona nos está diciendo. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te sientes así? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde es más común? Y parafrasear. Lo que tú me estás diciendo es que cuando vas al colegio y te sientes de esta forma, eso permite que la persona diga, 1, me estás escuchando, y 2, al escuchártelo te decir, no, mamá, es que no es eso, es esto. Entonces vas corrigiendo y vas entendiendo bien y vas dándole forma a lo que está pasando. Entonces de ahí pasas a la S, que la S es escuchar en silencio.
Muchas veces cuando vivimos una crisis no tenemos ganas de hablar. A veces te ha pasado de pronto con tu hijo que te dice, no, pero mamá, no me pasa nada, no quiero hablar de nada, estoy todo bien. Entonces ahí es donde entra la S, que es respiremos. Veo que está pasando algo en tu vida, no sé qué es, cómo te ayuda a respirar, cómo a través del mindfulness te puedo ayudar a entrar en un estado más de paz. Cuando hay un ataque de ansiedad, a veces necesitamos como tocar la textura de esta tela, o oler un olor, o mira, te das cuenta de ese color de ese árbol, activar los sentidos para que la persona deje de pensar en la crisis y empiece a aterrizarse un poco. Y ahí pasamos a la I, que es iluminar. Cuando una persona vive una crisis, el mayor problema que pasa es que estás teniendo demasiadas cosas en la cabeza que no sabes cómo resolverla. Al iluminar te ayuda a encontrar priorización en ese desorden. Cuando ese caos está caótico, me cuesta mucho encontrar paz. ¿Cómo te voy estirando? ¿Cómo te ayudo a priorizar? ¿Qué es lo más importante que podemos hacer? ¿Qué es lo primero que deberías hacer para resolver esto que estás viviendo? Preguntas como la que te mencionaba anteriormente. ¿Qué es lo que has hecho en el pasado? Activar los recursos propios es una forma de iluminar. ¿Qué te ha funcionado? ¿Quién te ha ayudado en el pasado? ¿Qué has hecho anteriormente? Entonces, iluminar tiene que ver con mostrarte que el poder está en ti. ¿Iluminar también tiene que ver con dar ideas o no tanto? No tanto. Ya. Porque cuando damos ideas estamos dando consejos y la persona se siente como, tú me estás diciendo lo que tengo que hacer. Más bien, ayúdalo a encontrar esa idea. Okay. Quizás sea mala idea, pero es su idea. Y de ahí vamos ayudándolo a estructurarlo. Y finalmente el sostén tiene que ver con cómo te ayudo a que esto se sostenga en el tiempo. Quizás podemos llamar a alguien que tú conozcas, a alguien que sea cercano a ti. ¿Cómo elaboro contigo un plan de emergencia de salud mental? Un plan de emergencia de salud mental son 5 preguntas. ¿Cómo reconoces que estás viviendo una crisis? Me transpiran las manos, me siento que el corazón me está palpitando, me siento demasiado nervioso, me mareo, crisis. ¿Qué puedes hacer para autogestionar esa crisis? Ejercicios de mindfulness que de pronto conozcas, hacer yoga, no sé, cada uno tiene una forma para gestionar sus crisis. ¿Qué 3 personas puedes llamar que te puedan ayudar en esa crisis? Y finalmente, ¿cuáles son establecimientos a los que puedas ir? Asterisco 4141, que puedas llamar si hay una crisis de ideación suicida, el teléfono de salud responde, quédate.cl, que es el chat del programa Quédate, donde puedes chatear online si estás viviendo ideación suicida también, o distintas entidades a las cuales puedas recurrir para pedir apoyo en esa crisis de salud mental. ¿Cómo te explico lo bueno que ha sido el resumen de todo lo que me has explicado? Estoy segura que hay muchos padres y madres en la casa que están escuchando agradecidos, porque además la etapa adolescente es una etapa tan difícil de abordar y tenemos tan pocas herramientas y también está tan llena de oportunidades y brillos que muy pocas veces disfrutamos, que de verdad muchas gracias por tu No nos trabajo. olvidemos que también fuimos adolescentes, que también tuvimos nuestras crisis y desde ahí podemos acompañar. ¿Cómo nos habría gustado que alguien nos escuchara, que mi papá me escuchara, que me hablara, que me aconsejara? Totalmente. Conectémonos con esa emoción y con el amor profundo que tenemos por nuestro hijo, por sobre la actitud que vemos que nos genera rabia, supérala. Respira. Hazte primero auxilio psicológico a ti mismo, porque es necesario que quien va a brindar apoyo esté bien, y ahí podemos acoger y acompañar. Muchas gracias a ti, a ustedes, también por el amor que desparraman por el mundo. Muchas gracias. Y contagian al resto. Muchas gracias. Estas conversaciones siempre son tan emocionalmente exigentes porque nos conectan con un nivel de fragilidad que a las personas nos cuesta mucho sostener, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es de cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, de aprender en ese proceso aquellas cosas que no aprendimos cuando éramos pequeños, de acompañar, muchas veces de salvar vidas. Puede resultar contraintuitivo que recordemos estas conversaciones en un contexto de celebraciones. Sin embargo, las celebraciones son momentos de riesgo también, porque cuando el mundo muestra un estado anímico y eventualmente las personas no se sienten de la misma manera, aumenta su sensación de soledad y de distancia. Y es por eso que quisimos revivir esta conversación, que es muy difícil de ver para padres y madres, porque probablemente vuelve muy material uno de los miedos más grandes que tenemos todos nosotros. Pero sin prevención del suicidio no hay un camino posible para poder atajarlo. Y en esa materia, en Sanamente hemos sido muy enfáticos, pues es la sociedad la que sostiene a las personas, con cada una de sus integrantes estando atentos a las señales y a las herramientas que necesitamos desarrollar para poder cuidar a quienes queremos. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más.
Diciembre se ha vuelto para la mayoría de las personas, diciembre, enero, el fin de año en general se ha vuelto para la mayoría de las personas un sinónimo de una época extraordinariamente estresante, demasiado demandante, muy ocupada. Y por lo mismo es aquí donde queremos introducir la semilla de Sanamente para entregarles una herramienta muy concreta y es la posibilidad de respirar conscientemente. Christopher Willard, psicólogo clínico, profesor de Harvard, experto en mindfulness, nos cuenta un sencillo ejercicio que todos podemos hacer ahora. Hola, soy el Dr. Chris Willard, psicólogo clínico, y quiero mostrarte un ejercicio de mindfulness. Es sobre respiración. Cuando respiras más profundamente y lento, el oxígeno te impacta de manera distinta. Así que cuando regulas tu respiración, regulas tu cuerpo, regulas tu sistema nervioso y tu cerebro, y luego eres capaz de regular tus emociones y tu enfoque, al igual que regular tus impulsos. Así que encontrar una forma de regular tu respiración, puedes solo tomarte un momento y solo ser consciente de tu respirar primero. Y luego puedes extender tu respiración, inhalar y exhalar. Solo inhala. Solo inhala a través de tu nariz y extender tu exhalación un poco. Prueba un par de veces. Inhala y extiende tu exhalación. Y solo en unas pocas respiraciones puede que empieces a notar que tu cuerpo se relaja un poco. Tu cerebro se abre más, tomando perspectiva. Tus emociones ya no son tan abrumadoras. Tu estrés va disminuyendo de a poco. Y es pausar tu respiración, llegando a hacer de 5 a 6 por minuto. También puedes contar, inhalar hasta 6, exhalar hasta 11. Funciona mucho con niños. También tengo hijos. Hacemos el ejercicio de respirar chocolate caliente. Te imaginas que tienes una copa de chocolate caliente y respirar como si la olieras. Y soplar como si la estuviera enfriando. Y tan solo tomando algunas respiraciones como esta antes de que los niños se vayan a la cama, o cuando estás teniendo un momento difícil, o justo antes de revisar el celular o tus emails, o cuando entras a la oficina y tienes unos minutos antes de la reunión y estás un poco nervioso por esa presentación. Bajar la intensidad de tu respiración te permite disminuir tu nivel de estrés. Respira con calma y exhala ese estrés que has llevado contigo todo el día. Esto no tiene que tomarte mucho tiempo. Puede ser un minuto acá, otro allá, para hacer algo tan corto como un ejercicio de respiración. Todos amamos las vacaciones. Son fantásticas, incluso cuando nos aburríamos cuando éramos niños. Eran tan importantes para cambiar un poco el switch, pero ¿realmente las vacaciones tienen un rol clínico en nuestro bienestar? Se los queremos contar en la siguiente animación de Sanamente. A todos nos gustan las vacaciones, y es que los beneficios de un buen descanso pueden sentirse incluso antes de que haya empezado. Estudios muestran que el simple hecho de esperarlas puede ser incluso más gratificante que esta misma. Esto es gracias a una pequeña molécula llamada dopamina. De por sí, el trabajo o las clases nos generan estrés. Pero el problema es cuando este se vuelve crónico y nos genera fatiga, mayores niveles de ansiedad, irritabilidad e ira. Por eso, lo esencial de unas buenas vacaciones es reducir los niveles de estrés crónico. Estando tranquilos, nuestro cerebro es capaz de revertir, al menos de forma temporal, los efectos negativos de estar estresados. Y aquí viene la clave. Para que de verdad sean efectivas, es importante conseguir desconectarse de verdad. Evitar continuar con tareas pendientes, no responder correos electrónicos, dejar el celular y sumergirse realmente en el modo vacaciones. Vamos a hacer una breve pausa en Sanamente, pero quédense con nosotros porque tenemos mucho más para ustedes.
Sin duda, uno de los grandes protagonistas de la época de fin de año son los niños cuando están cerca, ¿no? Y es por eso que queremos recordar una conversación que tuvimos con Amanda Céspedes, neurocientífica, famosa, escritora, también una persona que ha sido crítica en el desarrollo de nuevas prácticas de crianza. Y quisimos abordar el desarrollo del cerebro de los niños, que hoy día, gracias a la neurociencia, podemos tener mucha más información sobre cómo este ocurre y, por lo tanto, adaptar más bien nuestra manera de educar, de criar y de comprender la infancia a esos nuevos hallazgos de la ciencia que nos permiten ser mucho más sensibles y estar mucho más atentos en cómo proteger la infancia para que después sean personas adultas con herramientas y con una sensación de bienestar mayor, ¿no? Algo con lo que nuestro país tiene una deuda enorme y por lo tanto queremos revivir esta conversación que tuvimos con Amanda Céspedes. A medida que la neurociencia nos ilumina más sobre la forma en que se desarrollan los cerebros infantiles, también comprendemos cuál es el rol que tiene el juego en el desarrollo y crecimiento de las habilidades en los niños. ¿Qué mejor que poder abordar este tema con una amiga de la casa, experta, neuropsiquiatra infantil, que lleva tantos años iluminando la tarea de muchos padres, madres y docentes en esta ruta de acompañar el aprendizaje con una mirada muy innovadora? Una eminencia para nuestro país, Amanda Céspedes. Muchas gracias por estar aquí otra vez en Sanamente. Encantada, pues, Paloma, gracias por invitarme a conversar de un tema apasionante, verdaderamente. Me encantaría convertir mi declaración en una pregunta, y es: ¿qué rol juega el juego en el desarrollo del cerebro de un niño o una niña? El juego es clave porque tiene un papel a nivel celular, a nivel estructural, por lo tanto, modifica la estructura del cerebro, modifica el órgano y además participa de manera fundamental en las funciones cerebrales, impulsando su desarrollo y enriqueciendo ese desarrollo que se está produciendo. Es decir, tiene un valor muy grande. Integral. Pero me encantaría entrar en el valor celular. ¿Por qué dices que tiene un rol a escala celular? Cuando los niños juegan, especialmente los más pequeños, digamos los primeros 10 años de la vida, se va incrementando, va aumentando la densidad de las dendritas. La neurona, imagínate que es esto, ¿ya? Acá tenemos el cuerpo neuronal, acá tenemos las dendritas, que son las ramificaciones, como las ramificaciones de un árbol, que van a ir a hacer contacto con otra neurona, y tenemos el axón, que es una fibra muy larga que va a hacer contacto a distancia. Bueno, estas ramificaciones, llamadas dendritas, fundamentales para hacer redes neuronales, se incrementa su densidad, crecen, se diferencian, y esto lo hacen a través del juego. Y esto es a nivel celular. La neurona es una célula, por lo tanto la neurona se modifica estructuralmente. Qué lindo lo de las dendritas, porque demostraría que en el fondo, en el ensayo o en el goce, hay una respuesta concreta, biológica específica de, por ejemplo, una nueva dendrita o una dendrita más gorda, ¿no? Así es. Lo cual refuerza nuestra idea de que somos seres que socialmente crecemos, pero que además en el ensayo y en el error aprendemos. Así es. Y además refuerza la idea de que nosotros somos mucho mejores cuando hacemos las cosas en conjunto, colaborativamente. Esa es una buena pregunta. Cuando juego solo, ¿me sale la misma cantidad de dendritas que cuando juego acompañado? Por supuesto, claro que sí. De todas maneras. Es interesante eso. De todas maneras. Ahora, ¿cómo podemos, o dónde hemos dejado el juego en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas? El juego siempre ha sido el gran olvidado en el proceso de aprendizaje, a partir del momento en que aprendizaje se consideró una absorción de contenidos, ¿no? El niño tiene que absorber contenidos y estos contenidos luego los tiene que demostrar que los aprendió a través de una interrogación, una prueba, un examen. En ese momento comenzó entonces a considerarse que el aprendizaje era algo serio y el juego comenzó a ser relegado. Ahora, esto estuvo vigente, por lo menos a comienzos del siglo pasado, gracias a los grandes pensadores de la educación, muy especialmente a María Montessori, pero luego fue siendo relegado, hasta que quedó relegado lo que es hoy día. Puedes jugar en el recreo,
¿no? El recreo es como el momento de perder el tiempo, pero luego entras al aula y tienes que ponerte serio y aprender. Yo recuerdo el comentario de una profesora, está muy bien que jueguen mucho, pero ¿a qué hora paso la materia? ¿No? Eso es casi como una frase Valbronce, ¿a qué hora paso la materia? Y en ese sentido, ¿cómo podemos volver a juntar lo que alguna vez estuvo unido, que es el aprendizaje y el juego? Por ejemplo, dentro de la sala de clase, también entendiendo que nuestro sistema completo está hilvanado por esa forma de comprender el aprendizaje. Por lo tanto, hay como una cantidad de contenidos que tienen que pasarse en la materia, y si uno no cumple, entonces no cumple con el ministerio. ¿Cómo torcemos y volvemos a poner las cosas en su orden? Yo diría de dos maneras. Una es incorporar ciertas formas de juego al trabajo en las asignaturas, lo que se denomina el juego cognitivo, ¿no? O el juego o la lúdica al servicio de las asignaturas escolares, el juego al servicio de las matemáticas, el juego al servicio del desarrollo del lenguaje, el juego al servicio del pensamiento lógico, en fin. Esa es una manera. Y la otra manera es incorporar el juego libre, el juego intenso, ojalá al aire libre, como parte del currículo. Porque en ese momento en que el niño está jugando de esa manera tan intensa, están creciendo sus dendritas y se está produciendo la liberación de una sustancia química que se llama factor neurotrófico derivado de cerebro, que es una sustancia endógena, la produce el mismo cerebro y estimula también el desarrollo de las redes neuronales y consolida las redes neuronales. Entonces, cuando el niño se le permite, como parte de la actividad curricular, jugar libremente, ese niño está incrementando sus habilidades intelectuales, sus habilidades sociales, está aumentando su capacidad de regulación de sus emociones, tolerar la frustración, por ejemplo, regular la ansiedad, en fin. Me encantaría entrar un poco más en ese detalle, porque primera declaración sencilla, ¿tú darías más recreo? Sin duda alguna. Si pensamos que el recreo no ocupa más de 7 a 10 horas en la semana, ¿no? Es fundamental dar más recreo. Pero además, incorporar el juego al currículo, como que entre al aula, pero no que entre solamente como el juego concebido como estímulo cognitivo, sino que entre al aula el juego libre. Por ejemplo, en nuestro proyecto que tenemos nosotros como Fundación Educacional Amanda en la región de Punitaqui, a ciertas horas de la tarde, que son horas curriculares, se dedican a que los niños salgan del aula y lleven a cabo juegos que son juegos tradicionales, estructurados y que son dirigidos o motivados por un monitor. Ahora, los niños aprenden estos juegos, pero luego ellos los van a jugar a lo largo de la semana muchas veces. Me encanta el ejemplo que estás dando, porque esa era mi siguiente pregunta, que es como, voy a poner un ejemplo grotesco, no tiene el mismo efecto colectivo jugar al zoo, que es un juego violento, muy propio de los 90, que jugar, no sé, a imaginar mundos. Entonces eso que tú dices es como, en el fondo, es enseñar un catálogo de juegos, ¿no? ¿Cómo opera eso y cómo logramos, a pesar de estar intencionando algo, que eso sea libre? ¿Es como más a lo Montessori en el sentido de, mira, aquí tienes todas estas posibilidades, elige el que quieres, o igual uno intenciona un juego? Correcto. El juego de la primera infancia, los primeros 5 años de la vida, es, yo diría por esencia, el juego. Ese juego libre, espontáneo, que surge del interior del niño, que el niño lo crea. El niño fija sus propias reglas, las desarma como él quiere. El niño inicia y termina el juego cuando él quiere. Y ojalá el adulto no intervenga, ¿no? Se dice que es una actividad autotélica. Nace del niño y el niño le da sentido. Pero luego, a medida que el niño va creciendo, en el juego se pueden ir incorporando reglas. Y entonces aparecen juegos que tienen reglas. Por ejemplo, juegos que juegan los niños rurales en Punitaqui. Corre, corre la guaracha, ¿no? Con el pañuelo. Entonces corren detrás de los niños que están sentados en círculo, y al que le pone el pañuelo, el niño se tiene que parar y correr nuevamente. El juego de la cuerda, saltar a la cuerda, que es un juego extraordinariamente complejo. El juego de la gallinita ciega, ¿no? El juego del run run. En fin, todos estos juegos tienen reglas, pero una vez que el niño aprende que en el fondo no son sino estrategias, el niño lo va a empezar a jugar con sus amigos de manera muy espontánea, y va a ir introduciendo incluso
modificaciones al juego. Y eso es perfectamente válido. Amanda, algo que he leído muchas veces es que vivimos en una época de sobreconsumo, exceso de consumo, y tendemos a tener un problema los padres dentro de la casa, que es que nos tapamos en juguetes. Y leía que era súper bueno tener menos juguetes, o sea, que los niños no tengan miles de posibilidades de qué hacer, sino tal vez 4 o 5 cosas que tengan muchas versiones y acotar la cantidad de juguetes. ¿Cómo entra en este espacio del juego la dinámica de lo material y cómo podemos finalmente estimular ese factor de la imaginación que es tan crítico, sobre todo para dar soluciones al mundo en el que estamos? Eso es fundamental, lo que tú has dicho es clave. Mientras más pobre es el ambiente en términos de elementos para jugar, más se incentiva en el niño la creatividad y se incentiva la imaginación. Mientras más juguetes, y sobre todo juguetes tecnológicos, tiene el niño, más se empobrece la imaginación y se empobrece la creatividad. Entonces a un niño tú le puedes pasar un envase vacío de yogurt, ¿no? Unos palitos de fósforo, por decir así, y lo dejas. Y ese niño va a crear una cantidad de mundos imaginarios con esos 2 elementos. La verdad es que la sociedad del sobreconsumo, como lo has dicho tú, es la enemiga de la imaginación y de la creatividad. Y es lo que está pasando. Y estamos preparando para el futuro niños carentes de imaginación y carentes de creatividad. ¿Y qué es lo que va a pedir el mundo adulto, el futuro, a la empresa, verdad? Va a pedir precisamente creatividad al servicio de la innovación y va a pedir que ojalá esa persona sea muy imaginativa. Amanda, antes de entrar a esta entrevista hablábamos del rol de los celulares dentro de la escuela y hablábamos de distintas salidas. Yo diría que hoy día estamos con una situación bastante anómica en general, que no sabemos mucho qué hacer con el asunto del celular y tenemos crisol de posturas, ¿no? Quienes dicen esta cuestión tiene un valor pedagógico, quienes dicen no tiene ningún valor porque lo único que hace es podarle el cerebro a los niños, otros que dicen, bueno, pero pásaselo en recreo. Que es el momento en el que teóricamente uno juega, como bueno que se vayan a enchufar en el recreo. ¿Cuál sería tu postura y tu recomendación en niños pequeños, en niños medianos y en niños ya, por ejemplo, la media? Bueno, es una recomendación que yo vengo haciendo ya hace 15 años. En los niños hasta los 6 años, las pequeñas pantallas interactivas, llámese el celular, llámese la tablet, el iPad, no deben estar en manos de los niños. Prohibido, absolutamente prohibido, porque tienen efectos verdaderamente desastrosos sobre el desarrollo estructural y sobre el desarrollo funcional del cerebro del niño. Se podan habilidades que son fundamentales para ese momento y para el futuro. De los 6 a los 10 o 12 años, el ideal es que el celular del papá, de la mamá, de un adulto, el niño lo puede usar un rato. Por ejemplo, para ver un pequeño video de la Peppa Pig, por ejemplo. Pero no más que eso. O sea, a mi juicio, el niño no tiene que ser dueño de un celular. Y luego, de los 12 años hacia adelante, ya es factible pasarle un celular, sobre todo que va a estar conectado a Internet, pero siendo muy enfático en la regulación del tiempo al cual le va a dedicar con el celular. Amanda, quisiera avanzar hacia otro lugar y es cómo volvemos a jugar los adultos. Tremendo tema, ¿no? Tremendo tema. Yo no soy experta. Digo también para validar el hecho de que podamos jugar mientras enseñamos. Lo digo por los profesores, pero también por los padres, porque a veces es difícil volver a jugar. Así es. Yo no soy experta en el tema, pero diría que sobre todo quienes tienen relación con los niños, relación directa con los niños, no deben perder jamás su capacidad de jugar con ellos. Ahora, para ello necesitan atención plena. O sea, cuando uno está con un niño, tiene que estar dedicada en forma absoluta a ese niño. Eso se llama atención plena, sin distractores. Y hoy día estamos en la sociedad de la atención distraída, ¿no? La mamá está jugando con el niño y está atenta a los mensajes que le están llegando al celular. Uno ve que la mamá dice, voy a llevar a mi hijo a jugar a la plaza, pero el que juega en la plaza es el niño, que la mamá está con su celular. Yo acabo de ver ahí en Providencia, en el bosque con Bilbao, un día domingo, un abuelo a las 10 de la mañana
tomando desayuno con su nieta de 4 años. Pero el abuelo no dejó nunca el celular. Y la nieta tenía una expresión como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Es decir, nosotros tenemos que no perder jamás nuestra capacidad de jugar. Pero no es fácil. No es fácil porque nos domina la misma droga. La misma droga, y nos domina el pensamiento racional. Hay adultos a los que les cuesta mucho jugar, porque jugar significa desprenderse de las reglas del pensamiento lógico y entrar a la comarca de la imaginación sin fronteras. Y para eso no todos los adultos lo pueden hacer. Pero Amanda, si tú ves que ni la madre ni el abuelo es capaz de contenerse frente al celular, ¿por qué uno puede creer que un niño mayor de 15 años puede contenerse con el celular? Porque hay que educarlo para ello. Hay que educarlo hacia el uso responsable de una herramienta, ¿no? Y además porque le vamos a ofrecer a ese chiquillo o a esa chiquilla alternativas que sean muy enriquecedoras, en las cuales el celular queda aparte. Estamos viendo las Olimpiadas hoy día, ¿no? El deporte, la música, el servicio social, ¿no? En todas esas actividades en las cuales podemos involucrar a los niños mayores de 15 años, no se necesita el celular y ellos aprenden a no utilizarlo. Esto ha sido demostrado ampliamente por la pedagogía Waldorf, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerte por esta conversación y ojalá que podamos volver a jugar, pues, Amanda. Bueno, Tan es difícil. de esperar, ¿no? De todas maneras. Muchas gracias a ti, Paloma, por esta invitación. Es difícil la tarea y suena sencilla, pero a los padres incluso a veces nos cuesta entretenernos con los juegos que hacen los niños. Entonces, como que volver a bajar la atención, a calmar la mente y el corazón para poder disfrutar de ese juego, parece una primera tarea muy necesaria en estos tiempos que corren. Antes de irnos en este capítulo de Sanamente que ya termina, les queremos recordar que toda nuestra temporada y las temporadas previas, con todas sus entrevistas y conversaciones, están disponibles en nuestro canal de YouTube de Sanamente. Están las animaciones, las entrevistas, las notas. Y ustedes pueden encontrar ahí enorme cantidad de conocimiento y herramientas que les sirva para los distintos momentos que estén viviendo hoy en sus distintas etapas de la vida. Nuestro programa ha buscado ser un lugar donde todos podamos converger con nuestras preguntas y con nuestras preocupaciones sobre el dolor humano, que es algo que nos acompaña prácticamente desde que nacemos. Pero ¿qué hacer con él y cómo relacionarnos de una manera distinta? ¿Cómo también podemos construir herramientas de conciencia que nos permitan estar mejor nosotros, pero también ser un mejor agente en cada entorno donde cada uno de nosotros está? Mientras más comprendemos la relación entre los seres humanos, la función que tiene para la biología humana, la interacción entre nosotros, la comunidad, el cuidado, más sabemos que ese músculo que hemos atrofiado en algunos momentos de las sociedades humanas es el que necesitamos volver a ejercitar, y por eso nuestro énfasis en el cuidado de la infancia, en el cuidado de las relaciones, en el desarrollo de comunidades que permitan sostener la dificultad. Para terminar, como siempre, dejamos una recomendación. Esta vez es la línea de prevención del suicidio No estás solo, no estás sola, porque no estás solo y no estás sola. Y el teléfono es *4141 del Ministerio de Salud. Es un servicio de atención telefónica gratuita que permite ayudar y contener a todas las personas que estén en una situación de ideación suicida y que requieran una ayuda rápida de emergencia con psicólogos capacitados, que además están conectados con Carabineros de Chile al servicio de cualquier emergencia que las personas puedan tener. Reiteramos, el número es *4141. A veces no lo necesita uno, lo necesita otro. A veces nosotros lo necesitamos para ayudar a otros. La idea es que esté justamente en el propósito final y único, que es cuidar más y mejor a las personas. Así que con todo esto les deseamos que sea un fin de año tranquilo, que encuentren calma en su corazón y que puedan querer a quienes quieran querer, que los quieran a ustedes,
que el próximo año también sea uno donde puedan construir mejores comunidades y más fuertes. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.